Buenas noches, soy Teresa Andelo, bienvenidos, qué bueno que estamos juntos una noche más compartiendo estos temas maravillosos y vamos a hablar de la esclavitud que tenemos y está Pedrito, el doctor Pedrito y Carlos Lera, qué bueno que estás, Carlos. Gracias. Vivimos en cárceles, vivimos esclavizados con un montón de cosas como la economía, ¿qué más? El dinero, lo podemos vivir sin dinero, vivimos, prácticamente no vivimos, habitamos, porque tenemos tantos rollos y tantas responsabilidades sociales, económicas, con los hijos. La religión, la política. Entonces vivimos así, una pared aquí, otra acá, y entonces estamos dentro de todo eso. ¿Qué podemos hacer? Gracias por la invitación, Teresa. Realmente las 4 cárceles que en el antiguo paradigma se conocen como los paradigmas que están cayendo son la ciencia, que nos viene a decir lo que es cierto o lo que no es cierto, lo que es real o lo que es ficticio. Y nos confunden. Nos confunden y nos apresan porque son dichos o digamos que son los constructos de pensamientos que nos hacen operar dentro de ese tipo de ideas. Está la economía, que nos dice lo que se tiene y lo que no se tiene. Está la política, que bien nos dice lo que se puede y lo que no se puede. Y por supuesto la religión, que viene a dictar aquello que es bueno y aquello que es malo. ¿Y qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué la iglesia? Yo soy una ferviente creedora de Dios. Yo creo en Dios sobre todas las cosas. Soy muy creyente, pero ¿hasta qué punto la iglesia nos maneja, nos manipula? No solamente la iglesia, cada una de las instituciones representadas en uno de los paradigmas están creando la realidad que estamos viviendo, porque no nos dejan pensar más allá. Si alguien dice que es un pecado, por ejemplo, en el caso de las iglesias o de las religiones, fíjate, basta mirar las guerras que se están dando solamente por creencias de lo que es un pecado para alguna religión y lo que puede ser para otros algo normal. Simplemente con entender que es un paradigma y que simplemente son ideas o dichos que están rigiendo la realidad de la humanidad, te das cuenta de que no es algo que nace de la persona, sino que simplemente viene dado por las creencias que hay alrededor de ciertos tópicos, por cada una por citar la ciencia. Si alguien te dice científicamente comprobado que esto es así, pasa a ser automáticamente parte de lo que tú consideras que es verdadero, simplemente porque alguien dice la frase la ciencia lo comprobó. Claro, porque vivimos manipulados. Porque ¿de dónde sacó ese señor que esto está comprobado? Realmente yo pienso que no hay nada comprobado. ¿Cómo es la vida? Yo pienso justamente que son paradigmas y son cárceles, pero para aquellas personas que permiten estar presos en esos 4 paradigmas. Porque ciertamente no va a dejar de existir la ciencia, no va a dejar de existir la religión, entendiendo, y esto es un mensaje muy claro, yo también soy creyente de Dios. Muy creyente. Pero una cosa es la espiritualidad, y es lo que creemos, y otra cosa es la religión. Son cosas muy diferentes. Totalmente. La economía siempre va a estar también, y la política. Ahora, depende de nosotros si utilizamos esas 4 herramientas a nuestro favor o si somos presos de ellas. Entonces ahí es donde entra todo este entrenamiento de aprender a manejar nuestras emociones, nuestros pensamientos, la manera en la que dirigimos nuestras conductas para apalancarnos de la economía, para no ser presos de la política, para utilizar nuestra espiritualidad y no ser presos de la religión. Correcto. Y para apalancarnos de la ciencia, que como hombre de ciencia te puedo decir que está allí por algo, pero no para hacernos presos y decirnos qué es verdad y qué no, sino para aprovecharla, para tener más salud, siempre y cuando la salud empiece por nosotros. Pero es que no lo tenemos porque tenemos una influencia muy fuerte ahora más en el internet, que sale un tipo que dice que es médico, que no sabemos si es médico ni de dónde salió, y dice, usted no puede comer eso, usted tiene que comer lo que yo digo, ¿entiendes? Y entonces las personas creen, después aparece otro y te dice, te hace otra historia, y entonces vivimos con una cantidad, manipulados totalmente y no sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira. Te lo dije en un programa anterior que vine, que tuve el placer de estar, y lo sigo creyendo. De alguna manera, las personas que se encargan, que están en lo más alto de manejar a la sociedad, por decirlo así, quieren cada vez una sociedad más carente de criterio propio. Por Correcto. eso se está atacando al concepto familia y al criterio propio, porque son una sociedad más manejable. Entonces pasa esto que estás diciendo, hay un alcance infinito con las redes sociales, pero no sabemos hasta dónde eso nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Claro, no quieren que
que nosotros tomamos una decisión con las cosas porque a ellos les conviene más, les conviene que nosotros estemos manipulados, y entonces ellos ganan dinero con esa manipulación. Tómate este producto que te va a quitar la barriga y mañana vienes con 100 libras y todo es mentira, estamos manipulados por todas partes, Carlos. Ahora, lo interesante de entender cómo funcionan los paradigmas no es solamente para, como dice Pedro, dejar que seamos efecto de los paradigmas, sino utilizarlos a nuestro favor. Como hipnoterapista te puedo decir que así como los paradigmas nos rigen lo que creemos que es verdad, lo que creemos que es pecado, también nosotros podemos utilizar nuestros propios patrones de pensamiento para crear un paradigma propio, un paradigma donde yo me apalanco, como dice Pedro, en la ciencia, pero simplemente yo decido en mí qué hago verdad, en mí qué hago yo que se convierta en realidad. Es decir, entender cómo funcionan los paradigmas también te permite crear un nuevo paradigma donde tú decidas cuál es la realidad que vas a generar y cuáles son aquellas manipulaciones que vas a permitir que entren y se queden en tu realidad. Bueno, hay que salir de la ignorancia. Ese es el paso número 1. Hay que leer, hay que documentarse para cuando aparezca una persona y te diga, mira, esto funciona de esta manera, tú sabes que eso no funciona de esa manera. Y si tú sabes cómo funciona, tú sabes que te están mintiendo y tú no vas a hacer nada. Entonces yo me siento mal. A veces cuando veo toda esta manipulación y a esto y al otro, y salió un hombre y me dijo, no, ya yo solucioné todo. Me dio una dieta de tal cosa y entonces te lo dicen, que a mí me da pena, con una inocencia, porque le creen a todo el mundo. Yo pienso que debemos ser un poco más cuidadosos cuando escuchamos todas estas cosas. Debemos documentarnos, no debemos tomar cualquier cosa, en el caso esto de la nutrición, y debemos estar más pilas con las cosas que escuchamos. Yo también he leído mucho y he investigado mucho sobre la hipnosis. Carlos puede hablar mucho mejor de esto porque él es hipnoterapeuta. Sin embargo, las personas creen que entrar en un trance hipnótico literal es así, te quedas dormido, claro. Y no funciona así. La sugestión también forma parte de los procesos hipnóticos y cuando estamos constantemente expuestos a la publicidad, la televisión, las redes sociales, de alguna manera están sugestionando nuestro inconsciente y por eso cada vez somos más susceptibles a estar en estas cárceles. Y no solamente eso, perdón Pedro, algo muy importante y que cabe mencionar es que la idea no es bloquear o escapar por decir no voy a ver televisión porque me van a la publicidad, me va a hacer comprar algo. La idea es entender cómo funciona el mecanismo de tu propia mente para que puedas utilizar patrones de pensamiento a tu favor. Es decir, lejos de dejar que otro me hipnotice con ideas que yo sé que no son reales, pero tal vez por el marketing, por la repetición, terminan calando en mi inconsciente, yo voy a plantar ideas que yo sé que para mi resultado van a ser mucho más beneficiosas. Entonces, bueno, en el caso de la economía, que es algo que nos domina totalmente, porque la vida, desafortunadamente, está regida por Dios y por el dinero. Si no hay dinero, creemos que no hay nada. Porque si no podemos pagar la casa, no tenemos casa. Entonces el dinero es un factor muy importante en nuestras vidas. Yo pienso que para todas las personas que están viendo el programa, lo más importante para algunos es Dios y para otros el dinero. ¿Cómo podemos manejar esto de la economía cuando no tenemos una gran economía, cuando no tenemos mucho dinero? ¿Cómo podemos vivir sin dinero? Te confieso que yo no sé vivir sin dinero y me gustaría que ustedes me ayudaran con esto. Fíjate que es interesante, porque realmente el paradigma de la economía viene a regir la vida de las personas en estas épocas, pero si miramos un poco la historia y vamos hacia las culturas iniciáticas, las culturas chamánicas, en el vocabulario de esas culturas no existían palabras como trabajo, esfuerzo, de transacción, y crédito, vivían y eran felices. Y eran felices y fueron comunidades y fueron culturas que llegaron a alcanzar, por ejemplo, los mayas, los incas, lograron muchos avances para su época. ¿Qué pasa? Que el paradigma imperante bajo esa cultura era un paradigma totalmente diferente. Si volteas a ver, nosotros nos quejamos porque en este país no tenemos un ingreso X, pero perdemos de perspectiva el ingreso que hay, por ejemplo, en África, en otro país, donde con $1 al día, $2 al día, viven y son... Sí, pero te dice, pero si tú los cuestionas de esta manera, ellos te van a decir, sí, pero yo no vivo en África. ¿Te das cuenta? Sí. Eso es parte de la programación que tiene cada programados, estamos muy programados que necesitamos dinero para vivir porque te enfermas y no tienes dinero y entonces es otro rollo también. Claro, pero ahí entra la cárcel.
Un gran amigo que está sentado a mi lado una vez me dijo, Ajá. cuando el problema es de dinero, Ajá. el problema nunca es el dinero. ¿Y de qué Cuando es? nosotros ¿De nos qué? enfocamos justamente Ok. en el dinero, vamos a estar constantemente persiguiendo el dinero y no va a venir. Porque si estamos enfocados en buscarlo, nunca nos va a Eso llegar lo leí. porque lo estamos buscando. Que si lo buscas no llega. Yo ahora me voy a Claro, olvidar de porque todo. si tu objetivo, Teresa, es buscar dinero, tu objetivo no es tenerlo. Tú no quieres tenerlo, tú quieres buscarlo. Entonces vas a estar constantemente en una búsqueda de algo que no vas a Bueno, encontrar. yo me tengo que ir, pero ustedes tienen que regresar para que ustedes me digan cómo yo hago dinero sin buscarlo y sin pensar. Porque si yo me quedo en mi casa y no vengo para acá, para Mega, no va a haber un peso, porque no me van a pagar. Así que me voy a publicidad. Gracias por estar, los espero. Mucho gusto. No sé cuándo pueden venir, pero me encantaría Cuando nos que inviten. regresaran. Ya regreso. Gracias.